Bueno, les vamos avisando que ya habilitamos en el aula virtual la actividad número 4, que es donde tienen que subir y alojar este proceso de las operaciones de simetría con el sello, con las dos operaciones que les pedimos, ¿sí? La otra pregunta es, ¿tuvieron acceso, pudieron recorrer los materiales que les dejamos en relación a simetría? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? En sí, general sí, ¿alguien no? tanto al PowerPoint y al podcast que subieron a YouTube, lo pude ver. Ujú. Bien. Eh, ¿Algunas dudas con respecto a ese material? Por ahora no, en mi caso. Bien. Tema de libros, de los textos que también están alojados, ¿eso pudieron tener acceso bien? Eso no. Bueno, no saben, no contestan. Bien, entonces avisarles esto, que está abierta la actividad 4 para que lo alojen ahí. Y el tiempo final para subirlo va a ser el lunes próximo, que es feriado justamente. Así que en toda esta semana lo pueden trabajar, van chequeando en el grupo de Facebook y vamos viendo esto para adelante. Volver a dar el aviso de que estamos a 4 clases de cerrar la cursada. Eso significa que aquellos que están adeudando actividades para alojarlas en el aula virtual, por favor, vayan subiéndolas, porque esa va a ser, sí, una de las condiciones para lograr la regularidad de la materia, ¿sí? Independientemente de si, digamos, lo hacen bien o no. Lo otro que vamos a trabajar, ya vamos a pasar al otro tema, y el otro tema es retomar uno que pensábamos hacerlo en otro tiempo de estadio del año. Lo dejamos en stand-by porque es un poco más complejo, y entonces lo retomamos ahora para llevar adelante para el desarrollo de este último trabajo, ¿sí? Por eso es la pregunta fundamental de que si hay alguna duda con respecto a este proceso de llevar adelante el sellado de la forma impresora a través de las dos propuestas de operaciones de simetría que le dimos, para que ustedes suban esto hasta el lunes próximo al aula virtual. Porque pasado al próximo tema, digamos, salvo las devoluciones que podemos ir dando en el grupo de Facebook, ya nos vamos a meter en el otro tema. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y cómo no? Yo subí al Face una actividad, la actividad anterior completa, digamos, que tenía que hacer. Uh-huh. Bueno, y subí también un ejemplo de cómo aplicaba el sello y inconscientemente creo que hice una propuesta de simetría, o no sé si estaba bien o qué. Ok. Bueno, la vemos entonces. Ahora, después de terminar la clase, te damos la devolución de eso, ¿sí? No sé si estaba bien o qué. O sea, yo personalmente no la vi. No entré en estos días, así que no. Bueno, y ya que estamos, le pregunto, porque Sí. yo había hecho todo la actividad anterior, el proceso todo como corresponde, en papel, el cuadrito, todo, y el próximo tuve que hacer de vuelta, tuve que hacer la textura eh, no encontrada, sino creada, y lo hice todo digital, todo desde el principio digital hasta el final del sello, y no sé si es válido, si me lo van a tomar o no. Lo que nosotros no estamos haciendo es exigir que trabajen de manera digital. Pero aquel que tiene ya las herramientas para hacerlo, no vamos a decir que no tampoco. ¿Sí? Hice de las dos formas y con dos texturas, bueno, con las cosas. Está bien, me parece que está bien, pues ya hay otros compañeros que pidieron llevar adelante hacerlo digital. Lo que nosotros no hacemos es, digamos, exigir lo digital, ¿no?
Así que entendiendo que hay otros compañeros y compañeras que no tienen acceso a los dispositivos y a los recursos. Gracias, Pero, profe. ¿eh? ¿Está bien? Gracias. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre este trabajo de simetría? Una consulta, profe. Sí. Son 2 experiencias las que hay que hacer, ¿no? Traslación y rotación. Exactamente, 2 experiencias. Con eso estamos. ¿Sí? O sea, como en el PowerPoint vi que hay varias más, quería estar seguro. No. Lo que se pide como tarea son esas 2. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a lo demás. Y la primera pregunta que les voy a hacer es si ustedes en la asignatura de dibujo y representación llevaron adelante una experiencia de collage. Collage. La técnica del collage. ¿La hicieron? Estamos haciendo eso. Estamos haciendo. ¿La están haciendo? Buenísimo. Bien, entonces. Entonces podemos avanzar con eso. Porque la propuesta que vamos a llevar adelante es un desarrollo compositivo visual con la técnica del collage, de la cual lo que van a llevar adelante como tema es la composición visual y todos los recursos que componen la composición visual, es decir, el trabajo de equilibrio, el trabajo del manejo de la espacialidad, el trabajo de figura y fondo, y hacemos un brevísimo repaso sobre esto que tendríamos que ir alojando también este material en las aulas. Colo, ¿me habilitas el compartimento? Dale, Bien. ahí está. A ver, me esperan un minuto hasta que termine de... Ahí está. Bueno, uno de esos materiales que habíamos compartido con ustedes, no sé si lo están viendo en pantalla. ¿Se ve, profe? Sí, profe, se ve. Bien. Era el concepto de figura y fondo, ¿sí? Lo que quiero traer como estadio para recordar o recordatorio es que nosotros veníamos trabajando con un sentido de la composición a partir de las texturas, entendiendo que no había diferenciación de la figura y fondo, y cuándo se establece esto. Y este material nosotros se lo habíamos acercado ya en un determinado momento, y habíamos acercado el sentido de lo que es el campo y el límite, y cuando una forma comienza a establecerse como figura, que es cuando se delimita de ese fondo. ¿Sí? ¿Recuerdan esto un poquito? Este material igual, no sé si no está alojado en el aula, y si no lo estamos subiendo en breve. Por lo que nosotros vamos dando como una determinada lectura donde aquello que lo entendemos como campo, espacio y plano, que de algún modo fue el proceso que también fueron llevando adelante al momento de trabajar con una composición absolutamente homogénea, es decir, esa composición no delimitada a través de líneas, a través de planos, sino que mantenía una constante y una constancia en términos de los motivos que estaban habitando ese soporte. Comienzan a trabajar cuando ustedes, por ejemplo, iban buscando las líneas fundamentales, comenzaban a delimitar lo que eran los llenos y vacíos, y entonces van conjugando en esas formas que fueron generando, cuando la pasan a positivo y cuando la pasan a negativo, digamos, cuáles serían, la figura pasa a ser
queda como figura, y en el otro momento, cuando pasan a ser negativo, ella pasa a ser fondo. En ese sentido, todo lo que está relacionado como campo, espacio, que se determina como plano, pasa a ser el fondo, y todo aquello que comienza a delinear, ¿no? Ese límite donde aparece la línea, donde se empieza a observar el contorno, y donde ese contorno lo que hace es permitirme poder identificar a una figura, bueno, aparece esa figura. Estas relaciones de pares que se dan entre la figura y fondo es un estadio casi permanente, ¿sí? Después hay una serie de puntos a tener en cuenta de qué características tiene la figura en relación al fondo, ¿sí? Esto igual después ustedes lo pueden ir recorriendo, como para ir teniendo en cuenta al momento de llevar adelante esta nueva actividad que nosotros le proponemos, con la cual vamos a cerrar la cursada. Ambos están siempre relacionados, y el tipo de relación que se van dando son indistintos, ¿no? Esas relaciones de figura y fondo pueden ser dadas por contrastes, donde ese contraste es, digamos, no hay modificaciones, no hay grises, sino que hay definiciones donde la figura, por un alto contraste, se desprende de ese fondo, ¿sí? Donde lo rojo es la figura, y lo amarillito acá, no sé si lo ven de esa manera, es el fondo. Lo mismo va pasando con el resto de los ejemplos que estoy pasando, muy rápidamente, ¿sí? Y es algo que ustedes al momento del proceso de composición lo van a tener que ir teniendo en cuenta. Lo van a tener en cuenta, lo deberán tener en cuenta. En este caso son ejemplos muy sencillos. También están las otras relaciones, que son las relaciones de fusión, donde, digamos, hay cierto estadio de ambigüedad para la determinación de dónde aparece ese límite que me determina la figura, para separármela del fondo, y donde por momentos también ese fondo pasa a ser figura, ¿sí? Y cómo se va metiendo, digamos, el fondo en la figura y la figura en el fondo. Después está esta instancia de reversibilidad. En este caso, no sé si ustedes han recorrido uno de los PDFs que le dejamos, que es el de referentes. El trabajo acá es el trabajo de Escher, ¿sí? Y en un punto, podemos ser un poco idealistas, es, digamos, la referencia con el trabajo pasado que ustedes llevaron adelante. Es decir, el tipo de trabajo que están haciendo a partir de las operaciones de simetría nos permite dar una lectura de trabajo entre figura y fondo a partir de este tipo de relación, que es de reversibilidad. Sobre todo cuando ustedes van trabajando el concepto de positivo y negativo. Lo mismo aquí, ¿sí? No sé si logran ver este ejemplo que estoy dando en relación a estas operaciones de simetría que ustedes están trabajando en este momento. Esa es la relación de figura y fondo que se está dando, ¿sí? Bien. Después están las relaciones de transición, donde también la delimitación es más ajustada de ambos, tanto de la figura como del fondo. Y se pueden ir visualizando este tipo de recursos gráficos. Después está así el estadio de ambigüedad, y el de ambigüedad de figura y fondo es el más interesante y el más difícil de lograr muchas veces. No sé si en este caso ustedes observan que no solo es un pie por una parte, sino por lo que está abajo es un perfil. La imagen del perfil es negra,
el pie es blanco, más allá de lo que puede comunicar, y comunica el estadio del racismo, ¿no? O sea, recursos gráficos como estos, que son de la base de la percepción visual para dar una lectura codificada en el marco de ciertos contextos. Bueno, en el de la izquierda, este es la marca de un supermercado francés que supimos tener en la Argentina, no sé si están todavía, no sé si ya se fueron, que es Carrefour. Y acá tienen, que es una marca gráfica, acá tienen la C, ¿sí? Y después tienen el otro elemento que son como las flechas, ¿no? Entonces hay una lectura de qué es lo que ves primero. ¿Ves la C o ves el azul y el rojo? Y el de la derecha, no sé si ya lo trabajamos con ustedes, también plantea un estadio de ambigüedad donde las figuras pueden tener dos lecturas. Una la cara de una vieja y la otra la cara de una mujer. No sé si ustedes lo logran ver. ¿O qué es lo que ve cada uno primero? Sí, se logra. ¿La vieja o Primero la yo mujer? veo el de la chica. El de la chica primero y después el de la anciana. Bien, ¿alguien más quiere apostar? ¿Quién no ve a la chica o quién no ve a la vieja? Y todo depende de dónde te enfoques, Yo no veo dónde ninguna. pongas tu ojo. ¿Vos qué ves? ¿Ves a la vieja? Yo, si veo la contraforma del pelo, veo la vieja. Si veo el bloque negro de la que está el flequillo, que sería el pelo de la señora, veo directamente el rostro de la chica. Pero el enfoque que yo le pongo es de una vez al espacio en blanco que genera, digamos, no sé, una especie de tela que tenga en la cabeza la señora, no sabría decir qué es, pero si me enfoco en eso, yo veo a la señora y a la vez veo a la joven. Las Sí, veo las una dos a vez la que las vez, descubrís a simultáneas. las dos, las ves a las dos, casi al mismo Como tiempo. un pañuelo parece que tiene en la cabeza. Sí, es como un pañuelo. Sí, Yo no bueno, veo la vieja. mirá, esta Pueden es después la cuál. nariz de la vieja, esta es la nariz, la boca y el mentón, ¿sí? Su pelo y un pañuelo. Y de la chica, este es su cabello, esta es la nariz, el perfil, el cuello y como un plumerito que tiene acá en la cabeza. ¿Logras ver? Sí, ahora sí. Bueno, bien. Los otros modos de relaciones también que se dan, y se dan bastante, son las de figura simple y fondo complejo. En este caso, la figura es una figura simple que puede ser reconocida, que es la del ciervito que está en el centro de la escena, y el fondo complejo, que es una superposición de grafías geométricas. En este caso, la figura compleja y el fondo simple, o sea, la figura pasa a ser todo este estadio y el fondo es simplemente digamos, este fondo negro que soporta a toda la figura que es esto. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? Bueno, sigo compartiendo pantalla y voy a pasar a... Estoy viendo si paso a esta, creo que sí. No. A ver, dejar de compartir pantalla. Ay, ¿qué están viendo ahora? Se me complica esto. Las formas en el Las espacio. formas. Entonces, esta tampoco. Esta. Bien, ahí está. Bueno, como lo decíamos aquella vez,
y acá citando a Claudio Guerri, decimos que el diseño crea el espacio para delimitar a la forma, ¿no? Después acercamos 3 definiciones en relación a esto, que también las puedes ir trabajando. Una planteada por Rudolf Arnhem, la otra que es bueno, un viejo alemán, que todo su trabajo y aquello que fue proponiendo tiene cerca de 80 años, ponele. Después la que trae la del grupo Mew, que es un grupo, ellos son franceses, son más estudiosos del ámbito de la semiótica en relación a todo lo que está, bueno, todo lo que está relacionado, valga la redundancia, con la percepción visual. En el caso de Rudolf Arnhem también, él fundamentalmente trabaja con la percepción visual en relación al arte. Y por último, otra cita de Wissi Wong, de otro de los textos fundantes también del diseño, que es la de Fundamentos del Diseño. Trabajando con lo que implica el estadio de la percepción, y eso planteándolo en términos de esa percepción, la posibilidad de la decodificación, y esa decodificación que está ubicada en aquello que nosotros conocemos, entendemos, y que podamos compartirlo socialmente, de esos códigos que son compartidos socialmente. Bien. Cuando en una de las relaciones que dimos entre figura y fondo, hablamos de figuras simples y fondos complejos. Hay una definición interesante en relación a cuáles son las formas simples que vamos a trabajar, y en este caso ya cuando estamos hablando de formas simples, son formas identificables, es decir, que pasan a ser figuras reconocidas, de que éstas se van separando del fondo por distintos estadios, por tamaño, por forma, de vuelta, por esas relaciones que se van dando, de contraste, de fusión, de reversibilidad, etc. Estas formas simples básicamente están relacionadas con un modo de estar ordenadas, que éstas sean reconocibles y que sean semejantes o que tengan similitud con el objeto real, es decir, con aquel existente o con aquel, digamos, no existente, pero mito que tiene una representación en el imaginario del sujeto social, es decir, de nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Las formas se van a definir por 3 parámetros, estas formas y figuras. La dimensión, es decir, el tamaño que tiene, la posición que ocupan en el espacio donde están ubicadas, y la orientación que van a tener también en este espacio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con formas que tienen la misma dimensión, pero tienen orientaciones distintas, por lo tanto, en un proceso compositivo, si yo las ubico de esta manera, ambas formas no son idénticas, no son iguales, sino que se plantean con una posición distinta y diferente, solamente por la ubicación diferente de la orientación. Esto también se puede dar en relación a un partido cromático, donde una puede llegar a tener una posición que parezca mucho más grande, en términos donde si el color es más estridente, tiene una percepción que es más grande, así el color está más desaturado, podríamos decir. Y las organizaciones de la forma, en ese espacio que es el campo compositivo, se van a ir dando por determinadas leyes. Esas leyes son leyes de organización, que están relacionadas también con leyes que nosotros las vamos dando en una lectura de cotidianeidad, es decir, las leyes de gravedad y las leyes de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros entendemos que todo cuerpo por su propio peso cae. ¿Cómo cae? De arriba hacia abajo. Las leyes de desplazamiento, ¿cómo se pueden dar? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de organizaciones espaciales, las organizaciones espaciales
siempre se van a presentar por categorías de oposiciones. Es decir, no van a haber grises, van a haber situaciones de opuestos. Y esto me va a llevar después a lograr ciertas composiciones donde yo voy a tener y voy a buscar lo que se requiere, que es la primera categoría, que es el equilibrio visual para el desarrollo de toda pieza gráfica. Podemos hablar del espacio, pero particularmente nosotros vamos a hablar del espacio gráfico. Y en el espacio gráfico, fundamentalmente, el diseño gráfico, nosotros nos movemos en una superficie bidimensional. Es decir, a partir de las coordenadas que nos dan lo horizontal y lo vertical. En este espacio gráfico van a haber lecturas de percepción a partir de todos los elementos visuales que voy a ubicar en el plano, que voy a ubicar en ese espacio, que tengan, y dependiendo de dónde estén ubicados, valga la redundancia de nuevo, a partir de sus posiciones, direcciones, distancias y los tamaños y movimientos de los elementos que se van a presentar. En esta estructura de la espacialidad, nosotros tenemos una estructura que va, de nuevo, de izquierda a derecha, que es mi plano, mi línea horizontal, de arriba hacia abajo, si se quiere, que es el plano vertical, y de adelante hacia atrás. Es decir, tenemos tres coordenadas que son X, Y y Z. Lo que nos da Z es la estructura de la espacialidad en términos de 3 dimensiones, ¿sí? Y nosotros trabajamos fundamentalmente en el plano de las 2 dimensiones. Esto no significa que no nos vamos a encontrar con desafíos o demandas para resolver situaciones gráficas en 3 dimensiones, se van a dar, pero fundamentalmente trabajamos con la bidimensionalidad. Por lo que muchas veces nos vamos encontrando cuando tenemos que desarrollar, como lo había dicho la vez pasada, sea en dispositivos o en soportes de papel, en la materialización, o sea a través de soportes digitales. Los formatos que vamos trabajando son formatos cuadrados, rectangulares, verticales o apaisados, donde, digamos, el ojo tiene una construcción y un entrenamiento que tiene que ver sobre todo con un entrenamiento cultural, porque de hecho, lo que digo siempre, en Occidente nosotros tenemos un formato en el proceso de la apropiación de la lectoescritura, y ese formato no lo vamos dejando ni abandonando. Y de hecho, más allá de los tiempos de poner en crisis la estructura del libro, o poner en crisis las estructuras de los otros dispositivos como revistas o periódicos en papel, que se van yendo, sobre todo los periódicos, no tanto el resto de los dispositivos de papel, la estructura que uno puede observar en los diferentes dispositivos digitales sigue trabajando, en principio la línea de la verticalidad con mayor fuerza, pero la estructura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, se sigue dando. Entonces, digamos, el recorrido de la mirada está dada en ese sentido, ¿no? Cuando yo voy determinando los planos, en esos planos sucede exactamente lo mismo. O sea, hay una tensión de lectura que me va de izquierda a derecha, por lo tanto también, y lo vamos a ver después, la derecha es uno de los espacios en el plano que mayor peso visual tiene. Así como de arriba hacia abajo podemos decir que el sector inferior del plano es el espacio de mayor peso visual también. Esto lo podemos revertir y hacer un juego de equilibrio que lo vamos a ir viendo, pero en ese sentido, fíjense, si yo tengo que dar una lectura estructural de esta imagen, hay un claro eje al medio, ¿sí?, que plantea la verticalidad, un claro eje horizontal, y un cierre muy fuerte en el ángulo inferior derecho, que es el de mayor peso visual en esta composición. No siempre esa estructura se da de la misma manera, y hay modos para ir generando ciertas rupturas a las estructuras clásicas, de izquierda a derecha, arriba hacia abajo,
Una de ellas es la diagonalidad, ¿no? Y tenemos otros modos también donde generamos ciertas estructuras donde aparece un equilibrio aparente. Permiso, En este caso, sí. nos quedan menos de 1 minuto, así que Bueno, le vamos a pedir a todas las personas que están aquí reunidas en la bitácora digital que puedan ingresar al mismo link y seguimos en un ratito. ¿escucharon todos? Sí. Bien, nos vemos ahora, salimos y volvemos a entrar. Muchas gracias. Bien, seguimos. Esperamos. Estamos casi en la totalidad, si no en la totalidad de participantes que estábamos. Estamos 22, estaban 31 hoy, creo. Bien. Bien, se irán sumando. Bueno, entonces, cuando hablamos del estadio de las digamos, las estructuras angulares, podemos plantear también que acá el ojo se direcciona muy rápidamente al cierre de esta pieza sin hacer este recorrido necesariamente, ¿no? Entonces hay un ajuste de direccionalidad puesta en esta estructura de la composición. Bien, ¿hasta acá algún tipo de pregunta? Vamos bien, vamos bien. Qué suerte, qué suerte. Bien, y hacemos rápidamente el último punto. Y vamos a trabajar sobre la composición visual, ¿no? En el marco de la composición visual, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedirle para el desarrollo de este trabajo? Hasta ahora, lo que veníamos realizando fue primero un proceso de registro para ir llevando adelante o intentando adentrarlos al entrenamiento de la mirada. Cómo yo recorro determinados espacios, determinados vientos de inspiraciones posibles de distintos tipos de representaciones. Y de que aquellas configuraciones con las que yo me voy encontrando muy aleatoriamente, muy circunstancialmente o azarosamente, puedo ir generando
un sinfín de formas y producciones de grafías visuales para llevar adelante distintos modos de producción de lo visual. De ahí, digamos, ya fuimos llevando adelante, poniendo, digamos, ya una consigna un poco más, más precisa, que fue el empezar a tomar una decisión, que es esa toma de diseño, en relación a cuáles son los elementos con los cuales construyo y enriquezco ese inicio de esa producción posible visual para llevar adelante. Es decir, este estadio de generar texturas, ¿no? A partir de qué elementos, dar cuenta de qué sensación genera, qué lectura genera, cuáles son las percepciones posibles que puede dar, y después de esto comenzar a verlas como estructuras regulares, comenzar a generar y dar cuenta que toda imagen está organizada a través de distintos tipos de líneas, ¿no? Que en muchos casos son más orgánicas y en otros casos son más regulares. A partir de esto también fueron trabajando con ese proceso de síntesis, que es un proceso que lleva a generar estructuras, también en el orden de la abstracción, y hasta hacer esa búsqueda de las operaciones. Elementos son elementos que constituyen la visualidad, pero no hemos sumado en estos procesos otros elementos gráficos y otros elementos que constituyen, digamos, al diseño gráfico en sus procesos de representación, que son la fotografía, las ilustraciones, las tipografías, los pictogramas, todo aquel elemento que puede presentarse de manera visible, que se materializa en todo soporte visual, ¿no? La presentación, esto es posiblemente lo que han llevado a cabo en el taller, lo que han llevado a cabo en tipografía, en dibujo. Cuando voy a realizar estos modos de representación, lo que estoy haciendo es tomar decisiones de elementos compositivos, que son todos estos elementos, y hacer una distribución en el plano. Para generar estas distribuciones en el plano, tengo que contemplar varios procedimientos, ¿no?, a tener en cuenta. Esos procedimientos son, primero que nada, también es la estructura, digamos. Ustedes ya, por lo menos en visión, tuvieron el acercamiento a un modo de estructura regular. No siempre las estructuras son regulares, tienen como múltiples modos compositivos. Entiendo que en distintos estadios de las actividades que llevaron adelante en las otras asignaturas, tuvieron que generar estructuras para poder generar las composiciones. Acá la vamos a hacer como mucho más ajustadas. Siempre vamos a tener en cuenta 3 puntos fundamentales, que son el contraste, el equilibrio, la figura y fondo que ya la vimos, el ritmo de estas representaciones, el peso visual que tienen, ¿no?, porque todo tiene un peso, y sobre qué estructuras se van a ir trabajando. En principio vamos a ver la idea del contraste, que es algo que también lo dijimos hoy, o sea, yo puedo ir estableciendo esas decisiones en relación siempre a objetos que se establezcan una relación dicotómica, es decir, una relación de confrontación de blancos y negros, ¿no? O sea, siempre planteando ese contraste como una instancia de exageración. El contraste se puede dar cromáticamente, el contraste se puede dar por tamaño, el contraste se puede dar por ubicación, ¿sí?, por cantidad de motivos que voy a trabajar, etc. Después aparecen los otros estadios, que son los del equilibrio, ¿sí?
Acá siempre se van dando entre los elementos visuales que van a componer ciertas tensiones de relaciones que en el único caso que no se establecen estas tensiones tan presentes es cuando existe un equilibrio simétrico en la puesta en página, en la puesta en pantalla, en la puesta en escena de lo compositivo. Ese modo de equilibrio simétrico o estático, o que en algunos casos se habla también de una composición clásica, es una estructura donde está el equilibrio dinámico. En el caso del equilibrio estático, como decía, las fuerzas están centradas, ¿no? Y todos los elementos se ubican a la misma distancia del cuadro. Es decir, yo puedo trabajar con una composición absolutamente clásica, en este caso el ejemplo es una fotografía, donde el objeto, el sujeto, o sea, aquello que yo voy a registrar está claramente en el centro de la escena. Puedo trabajar con estas estructuras donde en ambos lados, o sea, el equilibrio de la simetría es idéntico, ¿no? Y después, el equilibrio dinámico es cuando voy haciendo oposiciones, o sea, voy trabajando de vuelta en situaciones de oposición, en términos de desigualdad de estos elementos, y aparecen las composiciones asimétricas, ¿no? Donde aquí generalmente es donde se presentan las tensiones que yo voy a ir resolviendo. Y después tenemos como elemento interesante el elemento del peso visual, que también tiene como ciertos tips, qué cosas pesan más que otras, ¿no? Y acá se van a ir ubicando, dependiendo de dónde está dispuesta, de dónde ubicamos ese elemento visual, cuál es el tamaño que tiene, qué tipo de forma tiene y qué color tiene. En términos de disposición, medianamente de lo que vimos, digamos, es si está ubicado arriba, si está ubicado abajo, a la izquierda o a la derecha. En términos de tamaño, todo depende de dónde están ubicados los objetos. Eso lo vamos a ver ahora. En términos de forma, por lo general, las figuras que son regulares tienen mayor peso visual que las figuras que son irregulares u orgánicas. Y en el caso del color, por ejemplo, las figuras que tienen una paleta cromática, sea pigmentaria, sea RGB, o sea color pantalla, color luz, o sea CMYK, es decir, colores de impresión, tienen mayor peso visual que una imagen o figuras que sean en blanco y negro, es decir, monocromas, ¿sí? En ese sentido, en términos de disposición, todos los elementos que se van a ubicar a la derecha siempre tienen mayor peso visual y hay una lectura, como decíamos, ¿no?, que enfatiza esa traslación de izquierda a derecha en el recorrido de la mirada. Por lo tanto, hay una sensación de que ese objeto se va de escena, ¿no? Como que va para adelante, digamos. Ahí está. En cambio, los que están ubicados a la izquierda, por lo general, se perciben más livianos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, el fondo tiene un pleno de color intenso, lo cual hace que tenga mucha presencia visual. El de la izquierda es una figura irregular. El fondo de la derecha, digamos, al tener una delimitación en el tema del cuadro, aparece
el estadio de la regularidad, por lo tanto, equilibra a la figura de la izquierda, que si bien es el único objeto que está, frente a la ausencia del otro plano, digamos, genera un equilibrio. Y entonces todo aquello que yo ubico a la izquierda tiene menor peso visual, parecen más livianos. Es decir, si yo pongo acá una imagen muy fuerte y a la derecha, en este lugar, yo dejo el cursor va a tener mayor peso visual que todo lo que está ubicado a la izquierda. ¿Sí? ¿Ven mi cursor? Sí, perfecto. Sí, Fíjense cómo se destaca y cómo se adelanta el cursor frente al resto de la imagen. Entonces pese a que es más pequeño, tiene mayor peso visual. Es una figura regular, es blanco y negro, está ubicado en el centro del segmento y está a la derecha. Así también los elementos que están ubicados en el área inferior tienen mayor peso visual. Y me faltó el resto. Bien. Bueno. Entonces hicimos un rápido repaso de aquello que aquella vez pudimos dar. Eso no significa que nos sigamos acercando todo el material. Y en este punto, la actividad próxima es generar una puesta en escena, es decir, una composición visual de X situación donde nosotros en este caso no vamos sino que vamos a poner el énfasis en las experiencias que ustedes llevan adelante con el desarrollo de las piezas a construir. Para lo cual nosotros le vamos a dar le vamos a pedir se los vamos a guionar, es decir, le vamos a dar una paleta de recursos visuales, nosotros, y con esas paletas de recursos visuales ustedes van a tener que generar lo compositivo. Le vamos a dar las paletas cromáticas para que trabajen también. Vamos a hacer un pequeño desarrollo de color, de teoría de color, pero nosotros le vamos a dar las paletas cromáticas. Y después le vamos a dar la opción de hacer un trabajo libre, ¿no? A como ustedes quieran. Teniendo en cuenta y contemplando todos estos detalles de división de campos, de demandas de equilibrio, de desarrollo de pesos visuales, manejando las relaciones de las figuras con el fondo, y todos concatenados con o a partir de la técnica del collage. ¿Qué significa esto? Que esa técnica nosotros igualmente le vamos a pasar, como hicimos con los otros de referencias, de referentes. En este caso también les vamos a pasar un compendio de referencias y de referentes de aquellos que han trabajado con collage. Supongo que en dibujo lo están haciendo. Bueno, iremos sumando esa línea de producción para dar posiblemente una línea estilística de producción, pero también para que ustedes puedan tener todas las alternativas de por qué caminos tomar. ¿Sí? Bien, fue como mucho. ¿Hay preguntas en este sentido? ¿O quedaron todos aterrados? Profe, yo le quería Sí, preguntar algo. sí. Entonces nosotros tenemos que hacer 3 composiciones y los 3 tienen que ser con la técnica de collage. Las 3, a ver, 2 de ellas seguro.
La tercera, nosotros le vamos a dar libertad, libertad libre. Lo otro me parece que vale aclarar es que, así como hoy le respondí al compañero que nosotros no vamos a hacer exigencias en términos digitales, aquellos que tengan un manejo del recurso digital tienen la libertad de llevarlo adelante, ¿sí? Aquellos que no lo tengan tendrán otro tipo de tecnologías para generar estas piezas. Así que si ustedes nos dan a elegir, a nosotros nos gusta mucho el trabajo del corte y pegue, ¿sí? Y lo que eso produce como estética visual. Digamos, nosotros apostamos mucho por eso, después lo podemos digitalizar y subir y darle los retoques finales, más que el proceso salga directamente desde lo digital, ¿no? Lo digital muchas veces vuelve como un poco tosca la producción, pero en principio es esto, ¿sí? ¿Qué otras preguntas tienen? Nosotros le vamos a pasar una guía, de nuevo, le vamos a pasar las paletas cromáticas, le vamos a pasar las paletas de recursos visuales para 2 de las propuestas. Las estamos discutiendo, y las estamos discutiendo en serio porque no coincidimos. Hay un problema generacional entre el equipo de cátedra, así que, bueno, estamos viendo qué. Y entonces, bueno, esto para llevarlo adelante y cerrar con este trabajo. Todas las preguntas necesarias. ¿Cuáles? Dudas. Otras dudas que puedan llegar a tener. Supongo que después cuando empecemos con esto van a tener 45.000 dudas. ¿Tiene fecha de entrega? Con esto cerramos, o sea que la fecha de entrega es... Vamos a hacerla el último día, el 6 de noviembre. Eso implica que no se arriesguen, porque el año cierra y nosotros vamos a ver si podemos pedir una semanita más. Si no podemos pedir una semanita más, la entrega se nos viene más encima, mucho más rápido. Profe, Perdón, el 2 de noviembre, disculpen, porque el en el 6 es viernes. El 2 de noviembre. Si nos dan un ratito más en esa semana, podemos estirarla. Si no, tendríamos que estar entregando el 26 de octubre. ¿Sí? Pero estamos en esas fechas, por lo que ni bien nosotros les pasemos, o sea, cierren lo anterior, métanse con esto, hagan todas las preguntas que necesiten, y ya comiencen a generar las producciones. Y todo el tiempo, de nuevo, las van subiendo y vamos chequeando esas producciones. Lo que nosotros vamos a dar también es, en estas 3 composiciones vamos a dar las pautas que queremos, o sea, no es que van a hacer la composición que ustedes quieren, ¿sí? Sino que las composiciones, en 2 de ellas, las que nosotros les vamos a pedir. Y ustedes van a tener que tenerlas en cuenta. Perfecto. ¿Cuándo suben el material? ¿Hoy? Esperemos poder subirlo hoy, pero la verdad que no te quiero prometer. Yo supongo que mañana lo estaremos subiendo. Perfecto. En Y Vision no tenemos TIF. En todas las otras tenemos TIF. Trabajo integrador sería. No tenemos. ¿qué sería un trabajo integrador? Y por ejemplo en dibujo nos adelantaron como un trabajo integrador con todos los trabajos que fuimos haciendo, en psicología también. Y ya nos Portafolio que vamos a hacer en dibujo. ¿Cómo? Sebastián, no te escuché. No, o sea, a ver, este trabajo con el que nosotros vamos a pasar ahora es un trabajo que no es sencillo, es bastante complejo. Por lo tanto, digamos, acá va a haber un manejo de estructura, va a haber un manejo de representación. Digo, ya de por sí el trabajo es un trabajo complejo. Si lo quieren tomar como un TIF, lo pueden tomar como un TIF. Pero en realidad es manejar
un procedimiento que es casi fundamental para no solo aprender de nuevo las configuraciones de equilibrio, equilibrio regular y de composiciones clásicas, sino que a partir de ellas ir viendo las posibilidades de ruptura que pueden generar sin perder la estructura armónica, equilibrada, digamos, y de buena lectura que debe tener toda pieza visual. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, podemos pasar de nuevo a decirles que los que están aquí presentes, por favor, ponerse al día con los trabajos, avisar a sus compañeros que no están aquí presentes con eso, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias por haber asistido. Vale, muchas gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, chao.